Bueno, doctor, si gusta, damos inicio por respeto a todos los Perfecto, demás que ya están conectados, ¿verdad, doctor? perfecto, perfecto, de acuerdo. Bueno, muy buenas noches, mucho gusto. Yo soy David Pérez, residente de cirugía del Hospital Herrera de Irandi. El día de hoy, pues, vamos a darle inicio a una charla muy especial que está, ¿verdad?, relacionada con múltiples disciplinas. Por lo tanto, vamos a tener la ayuda de diferentes especialidades y de comentarios de diferentes especialistas, los cuales nos van a ayudar a profundizar el tema de dolor pélvico crónico en muchos pacientes, ¿verdad? Que me imagino que muchos de los especialistas tendrán en cada área, ¿verdad? Algún comentario en especial que pueda ayudarnos a esclarecer mucho este diagnóstico y el tratamiento que se le puede brindar. Dicha plática va a va a iniciar con el doctor Lisandro Salazar y posteriormente vamos a dar inicio y dar la palabra, ¿verdad? A los diversos especialistas de las diferentes especialidades involucradas el día de hoy. Sin antes también recordarles, ¿verdad? Que pueden colocar su número de colegiado y su nombre completo para poder hacer la acreditación de las horas crédito por el Colegio de Médicos. Y, ¿verdad? También al final vamos a tener un área, un momento en especial para poder dar la palabra, ¿verdad? A los participantes y a todos los que quisieran tener alguna pregunta o mencionar algún comentario, ¿verdad? Al final de la presentación de los especialistas. Doctor Salazar, tú podemos dar inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad que el tema de dolor pélvico crónico es un tema súper amplio que involucra varias especialidades. Muchas veces los pacientes, como hablábamos al principio, consultan con múltiples médicos y van de un médico a otro sin un diagnóstico claro, y ahí es donde los casos de los pacientes existe una frustración porque no hayan ni el diagnóstico y mucho menos el alivio del problema que tienen en el caso de que presentan. Este tema siempre me empuja a mí porque yo, en particularmente en gastroenterología, tengo varios temas. Definitivamente, cuando nos acude un paciente que tiene dolor pélvico crónico, no es de solo decir vamos a hacer una colonoscopía, porque a veces pasa eso, lamentablemente, pero no ese es la utilidad diagnóstica principal, ¿no? Que la valoración del caso de dolor pélvico crónico. Y para empezar, en esta diapositiva, pues les quiero recordar ahí en la cavidad pélvica, el nervio pudendo, sus ramas, el nervio pudendo que se origina de los sacras S2, S3, S4, particularmente S3 y S4, que se vuelve intrapélvico. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver cómo se vuelve intrapélvico, y además de los músculos del piso pélvico, que lo vamos a mencionar también, que tienen mucha relación con el dolor pélvico crónico y muchas veces involucrados tanto a urología, a ginecología, como a ortopedia en relación a la fisiopatología del dolor. Como les decía al principio, hay múltiples causas de dolor pélvico crónico. Los métodos diagnósticos, hay muchos útiles, no todos, y las opciones de tratamiento, hay muchas, pero no todas efectivas. Ese es el gran problema con el dolor pélvico crónico en relación a las opciones que le podemos ofrecer a un enfermo que presenta con el cuadro del dolor pélvico crónico. En esta diapositiva, pues podemos ejemplificar la cavidad pélvica. Vemos aquí lo que les recordaba del nervio pudendo S2, S3 y S4, que se vuelve intrapélvico a través del saco menor del foramen ovale, entre los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Ya intrapélvico se vuelve, ya es posterior, pasa para la parte recta, posterior del recto, y se divide en tres ramas que ya hemos hablado previamente, que es el rectal, el perineal y el del clítoris o el pene en su parte posterior como nervio como tal. Ahora, desde el punto de vista de los músculos del piso pélvico, lo que nos interesa en este caso que estamos viendo ahorita es los tres que componen el elevador del ano, que es el pubo rectal, el pubococcígeno y el iliococcígeno. Ya el isquiococcígeno está fuera de la categoría de los músculos que pertenecen al elevador del ano.
Yo quiero hacer un recordatorio, que el principal, el puborectal que tiene, es un cordón o un lazo que envuelve el canal, el recto, hasta la parte anterior del pubis, en su parte de la fisiología normal, que podemos ver en esta angulación, vemos que en la parte morada vemos al músculo puborectal que angula su parte del recto, y esa angulación es una angulación fisiológica que nos da para, desde el punto de vista de la capacidad, la sensación de tener la masa fecal ahí, posteriormente el aviso desde el punto de vista del sistema nervioso central hasta la vía rectal para evacuar el paciente. Este músculo angula, como decía, y es parte de la fisiología, y la parte inferior de este músculo, algunas fibras, están conectadas con el esfínter anal interno. Solo para recordarles, el esfínter anal como tal tiene esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno tiene el control del 80% de la fisiología, de el control del piso en la evacuación. Entonces, y las fibras inferiores, más inferiores del puborectal, pues tienen que ver mucho con el esfínter anal interno. Desde el punto de vista de definición, pues como el dolor pélvico afecta la parte visceral y la parte musculoesquelética. La parte visceral, pues la dividimos en la parte de la urológica, la parte ginecológica y la parte gastroenterológica y la musculoesquelética. Todo esto, pues tenemos que tienen los ejes centrales a nivel de los nervios aferentes simpáticos que van a las partes inferiores, pero para definir, obviamente, un dolor pélvico crónico, lo definimos como un dolor asociado a una enfermedad específica. Esa es la definición de dolor pélvico crónico. Pero cuando tenemos el término síndrome del dolor pélvico crónico, es que tenemos un dolor pélvico crónico sin diagnóstico definitivo, donde van a estar involucradas múltiples especialidades porque no tenemos un diagnóstico claro y tenemos que acudir muchas veces a otras disciplinas para que nos apoyen al diagnóstico. El dolor pélvico regularmente tenemos que tener la consideración que va a ir o puede ir acompañado de consecuencias, tanto conductuales, sexuales, emocionales como cognitivas. Y el tiempo para que un dolor pélvico sea crónico, pues son 6 meses, y el 26% de las mujeres cumplen con estos criterios desde el punto de vista de dolor pélvico crónico. Aquí vemos la imagen de las ramas nerviosas. El sistema visceral o somático estructural inerva a nivel desde la décima torácica hacia abajo. La inervación visceral pélvica pues se produce a través del plexo hipogástrico superior e hipogástrico inferior. Un término importante que me interesó mucho en esta revisión, pues que ya lo sabíamos, pero que siempre no lo consideramos, es el aumento de la sensibilización central en perpetuación al síndrome del dolor crónico. La sensibilización central ocurre cuando el dolor periférico provoca respuesta exagerada de las interneuronas que amplifica la percepción del dolor. De ahí los cambios patológicos resultantes involucran respuesta del sistema nervioso central a estímulos nocivos mediante la activación del eje hipotalámico pituitario suprarrenal y sistema nervioso autónomo. De ahí explica los pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico, pues que unos tienen a un estímulo inocuo, puede tener mayor, y otros a un mayor estímulo, tener la respuesta del dolor, a lo que el estímulo inocuo pues lo nombramos como alodinia, y a los que sienten mayor respuesta al dolor, pues la hiperalgesia. Esta es la tabla que creo que importante, interesante desde el punto de vista general, porque vamos a hablar de específico. El dolor pélvico crónico, pues tenemos desde el punto de vista tanto hombre como mujer, lo común es que vemos vejiga
y uretra como dolor pélvico crónico. Pero ya dividiendo en fases, por ejemplo, en el hombre tenemos próstata y todas las partes externas, escroto, epidimo, testículo, el pene, la uretra, que todos esos componentes pueden tener una disfunción sexual y tener un dolor categorizado como sexual. Desde el punto de vista ginecológico, tenemos las partes externas que la vamos a ver en otra diapositiva, la vulva y todos sus componentes, el vestíbulo, el clítoris y las partes de los órganos intraabdominales pélvicos propios de ginecología, que también es parte de una diapositiva, y los asociados a músculos del piso pélvico, que es otro tema importante y lo difícil de esa capacidad para definir una patología u otra. Tenemos que estar con el auxilio regularmente, como me hablaba fuera de esta pantalla del doctor Pérez Luque, en relación que debemos de tener el auxilio de un neurólogo. Para muchas veces necesitamos que los pacientes no mejoran con el dolor, entonces tenemos que tener la consulta con un neurólogo para que nos auxilie al alivio de este paciente ya habiéndolo estudiado. Esta diapositiva es muy importante como parte de que el manejo es multidisciplinario, como habíamos hablado, y que ningún individuo puede tener la capacidad profunda de los conocimientos tanto urológicos, oncológicos como de patología colorectal en relación tanto al diagnóstico como al manejo del dolor pélvico crónico. De ahí que le mencionaba en alguna ocasión yo a unos colegas que la Sociedad Europea de Urología, que a mi respeto creo que es la líder mundial para mí en relación al dolor de pélvico crónico, tiene especialistas en ginecología, particularmente mujeres, y especialistas en urología, que son como parte de la relación dos especialidades en una, pero siempre ellos tienen mujeres con las dos especialidades para tratar el dolor pélvico crónico, particularmente en las pacientes que son mujeres, que el porcentaje es alto. Y ya viendo en especificidad, pues los dolores pélvicos crónicos desde el punto de vista visceral ginecológico, pues tenemos la adenomiosis, las masas anexiales, tristemente también a nivel de ovarios, las experiencias que tenemos de a veces casos de dolor pélvico crónico que resultan con cáncer de ovario más de 1, 2, 3 años después con metástasis ya pulmonares. Inclusive he tenido la experiencia de dolor pélvico crónico que fueron neoplasias de ovario a posteriori ya diagnosticadas después de haber padecido más de un año de dolor. Las adenomiosis, las masas anexiales, las enfermedades inflamatorias pélvica crónica, pues las tenemos bastante frecuente en nuestro medio. La endometritis, la endometriosis, pues los ginecólogos saben cuánta patología hay desde el punto de vista endometriótico. El leiomioma, la vestibulitis, la vulvodynia, que habíamos hablado como parte externa, que vamos a tener una diapositiva. Desde el punto de vista gastrointestinal, pues sabemos que la enfermedad celíaca puede dar dolor pélvico crónico. Las pacientes que tienen divertículos con cicatrices a nivel de las reacciones inflamatorias de los divertículos pueden tener dolor pélvico crónico. La enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente la colitis ulcerativa, puede dar dolor pélvico crónico y asociarse a inflamaciones de las articulaciones, lo que nombramos nosotros como una sacroilitis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. El síndrome de intestino irritable, que lo conocemos todos, y desde el punto de vista urológico, pues vamos a hablar particularmente en este tema de problemas vesicales, como la cistitis intersticial, el síndrome de vejiga dolorosa, y los problemas prostáticos, que lo vamos a hablar, y desde el punto de vista filomuscular, pues los síndromes miofaciales, coxidoinia, el síndrome elevador del ano, los síndromes posturales, y desde el punto de vista de mezclas, por ejemplo, de los problemas psicosociales, a veces los abusos físicos, emocionales y sexuales que traen como consecuencia también esto, que los psicólogos y psiquiatras son los que más tienen relación a esta patología. Y otra cosa importante que les quiero recalcar yo, que hay otras enfermedades no tan raras, como por ejemplo la porfiria aguda intermitente y el hiperparatiroidismo, que yo he tenido la experiencia de ver porfiria aguda intermitente desde la época de residente, como parte del dolor pélvico crónico, y hay hiperparatiroidismo por una irritación directa de la hipercalcemia de las terminaciones nerviosas del
abdominales. Viendo en materia, pues la causa principal en hombres, pues la prostatitis crónica. La prostatitis crónica lo que tiene es un aumento de la sensibilidad del piso pélvico en el caso de la patología, en una paciente con prostatitis crónica que obviamente tiene todos los no datos infecciosos para tener esta patología. Y desde el punto de vista ginecológico, las condiciones asociadas más comunes son endometriosis y síndrome del dolor vesical, que afectan el 60 y 70% de los pacientes con dolor pélvico crónico. El 50% de los pacientes con dolor pélvico crónico tienen ambas afecciones. Importante, 1 de cada 5 pacientes que tienen dolor pélvico crónico pueden tener síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial, sensibilidad a los músculos del piso pélvico y muchas veces asociados a depresión, o puede tener una o dos de esas patologías que mencioné. Las mujeres con 2 o más episodios de enfermedad inflamatoria pélvica tienen más 20% mayor posibilidad de desarrollar dolor pélvico crónico, consecuencia de daño crónico de tanto el útero, la trompa de falopio como los ovarios. Lo más importante es que el dolor pélvico crónico conduce a cambios sistémicos y la sensibilidad del piso pélvico está muy aumentada en relación a cualquier dolor, por muy pequeño que sea, pueda estimular y causar un dolor severo a esos pacientes que están predispuestos. En hombres, como les había hablado, la prostatitis crónica es la principal. Aquí vemos una causa de dolor pélvico crónico que es la endometriosis, que es los ginecólogos. Es bastante común que vean esto de seguido, patología endometrial. Ahora yo quiero mencionarles esta diapositiva extra de reciente publicación de la revisión, donde el dolor pélvico crónico los ponen como el modelo de las 3P. El factor predisponente, el factor precipitante y el factor perpetuante. Desde el punto de vista de predisponente, lo que me llama la atención y obviamente es importante es el factor genético y epigenético en relación como parte del dolor pélvico crónico. O sea, la etiología parte genética, pues hay que tomarla en cuenta y todos los componentes que así se detallan, que ya los discutimos en otros, o los conocemos ya, y la obesidad también que como parte del dolor pélvico crónico. Y entre los factores precipitantes, pues ya sabemos que un evento como una apendicitis aguda puede precipitar a una sensibilidad mayor posterior de un dolor pélvico crónico sin tener una fisiopatología de base, a excepción de los pacientes que tienen adherencias que pueden tener dolor pélvico crónico. Obviamente, y los factores perpetuantes, pues ya los conocemos como la endometriosis, la adenomiosis, la dismenorrea y todo lo que se detalla a continuación. Y otra clasificación que en la 11ª reunión de la Organización Mundial del Dolor Pélvico Crónico se llevó a cabo recientemente, pues ellos clasificaban al dolor pélvico como dolor pélvico crónico, síndrome del dolor pélvico crónico, el síndrome intestino irritable, el síndrome vesical, el síndrome vulvar y el síndrome primario, la dismenorrea. Y como otra consideración es el dolor postquirúrgico o postraumático como parte del dolor pélvico crónico, el dolor neuropático crónico, el dolor visceral crónico, donde está incluida la endometriosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la adenomiosis y la dismenorrea secundaria, y los problemas propios musculoesqueléticos. Las estadísticas a nivel mundial, pues el dolor pélvico crónico afecta al 6 al 25% de las mujeres en edad reproductiva, una estadística nada despreciable. Se estima que 9 millones de mujeres de 18 a 50 años en Estados Unidos están afectadas por el dolor pélvico crónico, y el 15% de la población femenina en general sufre de dolor pélvico crónico en los Estados Unidos. En el Reino Unido, el 24% de los pacientes tienen dolor pélvico crónico, y lo más importante es que el 33% de las mujeres tienen más de 5 años de duración de padecer del dolor cuando acuden con el médico. Nueva Zelanda tiene 25.4%, y hay estudios poblacionales que demuestran hasta el 50 al 61% de todas las mujeres con dolor pélvico crónico que carecen de un diagnóstico claro. Y los pacientes que se someten a la laparoscopía diagnóstica, el 30 al 40% de los pacientes carecen de diagnóstico por la laparoscopía de cuál es la
del dolor pélvico crónico. Desde el punto de vista de urológico, que vamos a empezar, pues el síndrome del dolor prostático, que es un dolor episódico persistente o recurrente, sin infección u otra patología local, que nos va a detallar el doctor Pérez Lu, que a menudo se asocia con consecuencias cognitivas negativas, conductuales, sexuales o emocionales, y con síntomas de disfunción sexual y el tracto urinario inferior sin tener infección este paciente. Está también el síndrome del dolor escrotal, que no lo vamos a entrar en detalle, el dolor testicular, el síndrome epidimal, el síndrome escrotal post-vasectomía. Curiosamente llega a ser hasta 1% de los pacientes post-vasectomía que tienen este síndrome. Y el más importante, que creo que todos lo vemos, es el síndrome de vejiga dolorosa, la cistitis intersticial y la vejiga hipersensible. ¿Cuánta paciente no acude con, ya sea con el ginecólogo, el urólogo, el gastroenterólogo por el dolor en abdomen bajo y resulta en una categoría de esta naturaleza? Persistente o recurrente el dolor percibido en vejiga acompañado de otros síntomas, empeoramiento del dolor. La característica es con el llenado de la vejiga y frecuencia urinaria diurna y nocturna aumentada. No hay datos de infección. Y el síndrome del dolor uretral, que es la aparición episódico crónico recurrente percibido en la uretra sin datos también de infección y puede dar a hombres y a mujeres. Comorbilidades, importante. La hipersensibilidad y las alergias como comorbilidades más comunes asociadas a cistitis intersticial con un 41 al 46% de los pacientes afectados. El lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoidea, todos esos componentes pues son comorbilidades como parte del síndrome del dolor pélvico crónico y asociados o en relación a depresión o trastornos de ansiedad. Esta es una imagen de una cistitis intersticial con una úlcera que el doctor Luis Arturo Pérez Lu nos va a detallar posteriormente como parte del estudio de él en el estudiar el dolor pélvico crónico. En relación a ginecológico, pues desde el punto de vista ginecológico es interesante que primero, al considerar el dolor pélvico crónico categorizado primero por la parte externa de los genitales, la vulva como síndrome de dolor vulvar localizado, el clítoris, el vestíbulo, los labios y el introito. La vagina, curiosamente, es como parte del dolor pélvico crónico, pero regularmente no llegan a los 6 meses la mayor parte de las infecciones que se describen, pero es parte de. Y las partes de los órganos intraabdominales pélvicos, que lo vamos a entrar en detalle desde el punto de vista de cada uno en otra diapositiva, y la relación desde el punto de vista del dolor pélvico crónico ginecológico con los problemas, los músculos del piso pélvico o con trastornos de la disfunción sexual. Es importante resaltar que representa alrededor del 20% de las consultas de ginecología. Pocas investigaciones sobre el tema y médicos con frecuencia describen como un desafío para el manejo. Este es un esquema cómo debe diagnosticar uno cuando sospecha asociación de un problema ginecológico de un paciente con dolor pélvico crónico y sospecha de involucramiento muscular. Aquí vemos el tacto desde el punto de vista palpando el obturador interno y en esta diapositiva vemos aquí el dedo también palpando el elevador del ano. Aquí están las partes que habíamos hablado, que no vamos a entrar en detalle desde el punto de vista ginecológico, que los ginecólogos nos van a ampliar desde el punto de vista de cada uno. Y lo más importante es desde el punto de vista del pélvico más profundo, como la adenomiosis, las masas anexiales, la enfermedad inflamatoria pélvica crónica, la endometritis, la endometriosis, con una prevalencia que varía. 33% de las mujeres, pero algunas estadísticas de gente joven lo ponen hasta 66%. Leiomiomas, siendo remanentes de ovario, adherencias pélvicas hasta un 24%. Aquí está una imagen de una endometriosis, otra imagen de las diferentes localizaciones de las endometriosis como causa del dolor del pélvico crónico. Y lo que hablaba que es un dato importante, que es un desafío para el manejo del paciente con dolor pélvico crónico, particularmente desde el punto de vista ginecológico. Ya habiendo hablado del problema ginecológico y urológico, es importante mencionar como dolor pélvico crónico visceral
que ya vimos todas las patologías, pero una que la puse aparte y que la consideré importante desde el punto de vista de gastroenterología y urología es que los pacientes con trombosis de vena renal y con obstrucción de las suprahepáticas pueden dar congestión de las venas inferiores y causar encharcamiento desde el punto de vista de los vasos y provocar dolor. Y en ese caso, pues evidentemente es el síndrome de congestión de venas pélvicas. Hay otras causas que aquí los detallamos, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero me interesó desde el punto de vista de urología y gastroenterología que podemos tener otras patologías como causa de dolor del pélvico crónico. Aquí están algunas imágenes de los vasos dilatados en relación al dolor pélvico crónico. Y la ausencia de patología en el 35% de las mujeres con dolor pélvico crónico sometidos a la laparoscopía nos hace ver que busquemos otras causas de dolor pélvico crónico. Aparte tenemos, desde el punto de vista gastrointestinal, pues el síndrome de intestino irritable, pues ya sabemos los criterios de Roma 4, desde el punto de vista que no vamos a entrar en detalle, pero me interesa más el síndrome del dolor anal crónico y el síndrome del dolor anal crónico intermitente, solos o involucrando los síndromes del dolor de músculos de piso pélvico crónico o del dolor coxígeno. Es importante mencionar que el síndrome de dolor anal crónico es un dolor crónico recurrente o recurrente percibido en el ano con ausencia de infección u otra patología local, y el dolor anal crónico intermitente pues es sevérico, episódico en recto y ano y se presenta a intervalos irregulares y puede considerarse un grupo del síndrome del dolor anal crónico. Anteriormente, esto lo puse entre comillas porque se le consideraba como proctalgia fugaz. Este término ya no se recomienda, pero algunos artículos recientes todavía siguen usando la palabra proctalgia fugaz. Y la asociación con los otros músculos del piso pélvico, lo mismo en relación al síndrome del dolor coxígeo, que dice que el término también coxigodinia ya no se recomienda, o sea, el dolor episódico crónico recurrente percibido en el coxis con ausencia de infección u otra patología de base. Estos son los criterios de Roma 4, que no lo vamos a entrar en detalle, relacionados con la defecación, asociados con cambios de la frecuencia de las heces o asociados con cambio en la forma de las heces. Proctalgia crónica, dolor anorrectal recurrente o crónico importante, que tiene que uno descartar o considerar que no existen hemorroides, que no hay fisuras y que no hay coxigodinia. Dura 20 minutos o más. La sensación de ardor puede empeorar con la defecación o sentarse y mejorar en decúbito supino, y los síntomas son más comunes en mujeres. Ahora, la proctalgia fugaz, se dice que ya no la debemos usar. Calambre nocturno repentino ocurre y se resuelve espontáneamente sin hallazgos objetivos y tiene una incidencia de 8 al 18%. Regularmente la proctalgia fugaz, que siempre estamos acostumbrados a ese término, los pacientes dicen que por la madrugada es más frecuente en las señoras particularmente, entre arriba de los 50 años de edad, donde se quedan con ese término. Y un dato importante, la proctalgia crónica o el síndrome del dolor anal crónico recurrente, debiéramos de considerar si el paciente tiene problemas de defecar, tratamiento de una vez de entrada con biorretroalimentación. La biorretroalimentación pues tiene una tasa extra arriba del 65%. Yo me atrevo a decir en experiencias que puede llegar hasta el 80% de respuesta positiva para el manejo de la proctalgia crónica. Anteriormente se usaba nitroglicerina, salbutamol, clonidina, disquecen, nifedipina, y cuando sospechamos que tenemos espasmos de los músculos pélvicos, pues el Botox siempre, la respuesta no ha sido muy buena, y creo en lo particular que el Botox va en desuso para el manejo desde el punto de vista, no sé, los ortopedistas que tienen experiencia en eso también, y los fisioterapistas en relación al manejo del Botox para el dolor pélvico crónico. El síndrome del elevador del ano, como tal, un espasmo muscular de los 3 músculos que habíamos hablado, espasmo muscular del piso pélvico, el dolor empeora al sentarse o al acostarse, a menudo se asocia con evacuación incompleta y más común en mujeres con una incidencia del 6%. El dolor a la palpación de los músculos pélvicos es característica y es importante. El manejo debiera de ser siempre antiinflamatorio, no esteroideos. Algunos responden curiosamente más con derivados de diclofenacos, otros no responden a nada y es necesario
usar infiltraciones o instilaciones con lidocaína y esteroides, y la terapia de primera línea que siempre debemos de considerar, pues es la biorretroalimentación que habíamos hablado. Síntomas en mujeres y en hombres. En hombres, pues el incremento de la frecuencia de la urgencia urinaria, sensación de una pelota de golf en el recto, dolor durante y después de la eyaculación, dolor durante y después de la defecación, dolor referido al peiné y al pene, y dolor exacerbado al sentarse. En mujeres, dolor en la vagina, dolor en área perirectal, dolor o disconfort en la parte baja del abdomen, dolor con incremento urinario o urgencia y frecuencia, y dolor cuando se sienta el paciente. Ya habiendo agotado desde el punto de vista gastrointestinal, pues es importante que vamos a la parte nada despreciable y muy frecuente, que es la parte musculoesquelética. Como hablamos desde el punto de vista ginecológico, las partes, los órganos, las partes externas ginecológicas y después las partes internas para explicar el dolor pélvico crónico, también en la parte musculoesquelética es interesante. Se ha dividido como el dominio musculoesquelético cuando el dolor afecta en sospecha principalmente a hueso. Ahí está el pubis, el ilion, el isquion y la tuberosidad esquiática. Cuando afecta a los ligamentos, el sacroespinoso y el sacrotuberoso, que lo van a ver aquí, y las uniones pélvicas, que es también frecuente en reportes, las uniones sacroiliacas, las púbicas, y las uniones con lumbares y con la cadera, el coxis que hemos hablado bastante, y lo más importante, cuando afecta los propios músculos del piso pélvico, hay que definirlos, los músculos del piso pélvico o los músculos intrapélvicos de la parte anterior o de la parte posterior que se detalla acá, como parte para hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista. Y lo más importante es cuando acudimos a consulta a un fisioterapeuta, a un ortopedista por un dolor que tenemos problema y tenemos duda, pues el examen físico es clave porque el paciente, el fisioterapeuta o el ortopedista nos puede ayudar mucho a un diagnóstico más claro en relación a un problema musculoesquelético como parte del dolor crónico pélvico. Comorbilidades, alergias. Pueden haber, ya hablamos anteriormente, como el gluten, por ejemplo, la enfermedad celíaca que puede dar dolor pélvico crónico. Lo más importante, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea y las manifestaciones extraintestinales de enfermedad inflamatoria intestinal como la sacroilitis que habíamos hablado. Ahora, desde el punto de vista del manejo del dolor musculoesquelético, pues los AINES, obviamente, relajantes musculares, la fisioterapeuta especializada en el manejo, es importante acudir cuando hay necesidad al manejo del psicólogo o el psiquiatra, creo que es súper importante también valorar cada caso individual y como habíamos hablado al principio de la biorretroalimentación como parte de la estimulación galvánica, como parte del manejo de los dolores. Aquí están los síndromes, el síndrome del elevador del ano, el síndrome del abdominal oblicuo, el obturador interno, el piriforme y el bulbocavernoso como parte de los síndromes que se han subdividido, que casi más tienden a reducirse más las patologías desde el punto de vista musculoesquelético. Ahora ya con el diagnóstico que no tenemos o lo tenemos la historia clínica, el examen físico, tenemos que definir dos cosas. Si tenemos un ya diagnóstico como causa D, pues lo va a manejar el especialista en la rama D. Pero si no tenemos un diagnóstico definitivo y entra en la categoría de síndrome de dolor pélvico crónico, definitivamente tenemos que acudir a todas estas especialidades a quien nos oriente más para apoyo del manejo del paciente con dolor pélvico crónico. No hay ningún criterio desde el punto de vista de músculo esquelético que pueda, pero nos puede ayudar en los puntos clave de dolor como parte de orientación, pero no es patoneumónico para decir que tenemos un diagnóstico definitivo cuando sospechamos en un problema musculoesquelético. Tenemos que tener esa consideración, pero sí nos puede ayudar. Tenemos que ayudar, apoyarnos entonces si tenemos un síndrome de dolor pélvico crónico en las diferentes especialidades que mencionaba anteriormente, pero tenemos el problema que un paciente con una cistitis intersticial puede tener un síndrome de intestino irritable, la combinación de dos especialidades.
Y vemos esta revisión que encontró que hasta el 48% de los pacientes con síndrome de cistitis intersticial y síndrome del olor vesical tenían intestino irritable. Casi la mitad de los pacientes. Aproximadamente el 48% de los pacientes con endometriosis también tienen cistitis intersticial o síndrome del dolor vesical. Una combinación de gine y uro. El manejo no vamos a entrar en detalle, pero desde el punto de vista de lo que nos auxiliamos todos como parte de, pues en los AINES, ¿verdad? Como parte de un dolor pélvico crónico. Prostatitis crónica, el doctor Pérez Luque nos va a especificar todos los detalles aquí. Tal vez lo más importante es el taladafil, que es el que se ha estado usando más frecuentemente en los últimos años con la prostatitis crónica. La combinación de alfa bloqueadores con antibióticos desde el punto de vista empírico también ha habido respuesta. En algunos estudios dice que no hay mucha diferencia entre usar solo alfa bloqueadores o usar alfa bloqueadores y combinado con antibióticos. Yo les contaba la experiencia, como les decía previo antes de que estuviera todo el audio, que tuve un caso de un dolor pélvico crónico que se había inyectado 48 IMANs, catedrático universitario, afanado por el dolor pélvico crónico. No sé qué pasó porque obviamente había visitado múltiples médicos. Y desde el punto de vista del dolor vesical, síndrome del dolor vesical crónico, pues tenemos, además de los antiinflamatorios no esteroideos, la pregabalina, el diazepam, el baclofen, el botox cuando hay involucramiento muscular, insisto, cuando hay involucramiento muscular esquelético, el allopurinol, los antihistamínicos, la amitriptilina cuando hay un componente solo de dolor o asociado a depresión, el polisulfato, los inmunosupresores, y el tratamiento intravesical con heparina y lidocaína, que es una experiencia de urólogos. Aquí está otro, el oxígeno hiperbárico. No ha habido buena respuesta con el oxígeno hiperbárico. Al principio se usó la cimetidina, también fue la respuesta fue pobre. Ha habido buena respuesta que el doctor Pérez Luque nos amplíe con el misoprostol, que recuerden que este componente antes lo usábamos nosotros desde el punto de vista péptico en las enfermedades y particularmente en las problemas de úlceras gástricas que tienen relación con las prostaglandinas. La oxibutinina intravesical también es para esto, y la duloxetina, que es un antidepresivo que también tiene propiedades importantes para el dolor pélvico crónico, particularmente el síndrome del dolor vesical. Las bolsas de hielo en genitales o aplicación intraoral de estrógenos, pues es particularmente para el dolor pélvico crónico de genitales externos. También se puede usar para dolores genitales tanto masculinos como femeninos que tienen respuestas adecuadas. En algunos casos lo reportan los mismos pacientes. Y la acupuntura, pues la acupuntura se usa más cuando el paciente es una mezcla de dolor visceral y musculoesquelético. Ahora, desde el punto de vista de dolor anal, la experiencia con el Botox ha sido relativamente pobre. No ha habido buena respuesta en relación al relajamiento, particularmente el síndrome del elevador del ano, que es el donde se ha usado esto. El síndrome del dolor anal crónico intermitente, antiinflamatorios. Se ha usado por tradición el salbutamol, las nifedipinas, como parte del manejo. Y las otras opciones es el ditacel tópico. Aquí en resumen, para fisioterapia, cómo y cuándo se debe usar el biofeedback, o sea, la biorretroalimentación para el dolor pélvico crónico. No lo voy a entrar en detalle. Tenemos una licenciada especialista en piso pélvico que nos va a entrar en detalle desde el punto de vista de la experiencia de ella. Ahora, ya en la fase final, el síndrome de atrapallando acudiendo, un gran desconocido y suele ser mal diagnosticado y confundido con otras patologías, descrito a partir de 1987 por este autor Amarenco. Es una manifestación clínica clásica es neuralgia del pudendo, no tan fácil de diagnosticar, obviamente, por diagnóstico diferencial, dolor neuropático del área genital. Ese es un caso de una chica de 23 años de edad con síndrome de dolor perineal crónico con exacerbación en la posición sentada, con sensación quemante y ardor a nivel de la parte de los genitales, los labios mayores principalmente, dismenorrea y dispareumia. A este paciente le inyectaron, le hicieron una infiltración y tuvo una respuesta
parcial, que esa es la clave para el tratamiento quirúrgico en algunos casos, que no voy a entrar en detalle, tienen que ampliármelo los especialistas, y porque había usado hasta drogas antiepilépticas para el manejo y no mejoraba. El bloqueo fue parcial cuando le inyectaron y eso fue lo que lo llevó a otro tipo de tratamiento que lo vamos a entrar en detalle. Aquí están las partes desde el punto de vista de pudendos: el rectal inferior, el perineal, el dorsal del pene o del clítoris como parte del pudendo. Las causas del pudendo, pues ya sabemos que mecánicas, infecciosas e inmunológicas. Desde el punto de vista cicatrizal, posquirúrgico, trauma o parto, atrapamiento, causa más común de atrapamiento quirúrgico previa al prolapso o incontinencia, la malla o sutura. Otras causas, el herpes zóster es no herpes simple como parte de inflamación. En algunos artículos le revisé herpes simple, no entendí por qué el herpes simple podría dar también dolor pélvico crónico. La endometriosis, sí, el ciclismo, importante que el dolor pélvico crónico como parte del pudendo, los que usan el ciclismo o aquellos pacientes que hacen caminatas, como decía el doctor Jaime ayer, en las caminatas de 42 kilómetros de Chicago, Berlín, etcétera, etcétera, eso se puede lesionar la sacroiliaca y tener dolor pélvico crónico como parte de un diagnóstico para los ortopedistas. Aquí tenemos una imagen desde el punto de vista del pudendo, donde tenemos que ver, tal vez lo más importante aquí es donde la parte externa del pudendo entra a los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos entre los dos, pasa al canal de Alcock y aquí es la fisiopatología en relación a la frecuencia de la obstrucción del bloqueo del canal de Alcock o el canal pudendo. Y esto es donde los cirujanos han entrado, ya sea desde el punto de vista de técnicas, pues ellos saben las técnicas que tienen, y la última técnica, pues la vía laparoscópica para ir a liberar el atrapamiento del pudendo. Aquí están, lo más importante es los subtipos de bloqueo del pudendo, el de abajo del piriforme, entre el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, el bloqueo a nivel del canal de Alcock y a nivel de las ramas terminales de la parte de abajo de los nervios del ciático que hemos hablado. Ahora están los criterios de NANT. Criterios preponderantes es dolor en el área inervada por el nervio pudendo que extiende hasta el ano o el clítoris. El dolor es más severo cuando se sienta. El dolor no despierta a los pacientes dormidos. El dolor no es con no objetivo un punto específico. Y lo más importante, el dolor se alivia con el bloqueo, que este es el parte de lo que le mencionaba el caso yo. El tratamiento, pues ya sabemos que aquí está una imagen al lado derecho donde está haciendo la laparoscópica para ayudar al pudendo, pero desde el punto de vista de antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, neuromoduladores como pregabalina y todos los que conocen ustedes, los antidepresivos tricíclicos, la fisioterapia, la estimulación eléctrica, la biorretroalimentación, el Botox que ha insistido que no es muy bueno, el diazepam intravaginal de tabletas de 5 miligramos 3 veces al día o en supositorios que las respuestas no han sido las adecuadas, el bloqueo del pudendo transperitoneal, transglúteo, transvaginal, anestésicos con esteroides, como se detalla a continuación, y lo último es lo que hablamos, que obviamente tienen que ser especialistas con experiencia, es la descompresión desde el punto de vista laparoscópico, que es donde estamos teniendo el video aquí, donde está liberando ahí, estamos viendo la arteria y la vena a nivel de la parte del canal de Alcock. Básicamente, esa consiste en la plática. Quisiera yo que el doctor Luis Arturo Pérez Luque nos apoyara en relación a... Muchas gracias por su presentación, doctor Salazar, muy amable. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Luis Arturo Pérez Luque, que es el especialista en urología y nos va a ayudar dándonos unas palabras con respecto al tema también en esta especialidad. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues ya Lisandro trató bastante extensamente todos los diagnósticos diferenciales y vemos que el dolor pélvico crónico involucra a múltiples especialidades. Y
muchas veces son pacientes que han pasado de especialista a especialista y no se le encuentra solución a su problema. En mujeres, pacientes que han sido tratadas como infecciones urinarias crónicas, a veces sin hacer diagnósticos, a veces sin cultivos, y se les dan antibióticos múltiples veces, y al final cuando se les estudia se encuentra de que realmente de fondo no hay un proceso infeccioso ya, pero uno debe descartar en estos pacientes toda la patología urológica tratable. O sea, las cistitis infecciosas, tumores vesicales, cálculos ureterales distales que a veces no dan dolor a nivel renal y dan dolor hacia el piso pélvico. Las uretritis infecciosas, las prostatitis infecciosas, o sea, hacer una eliminación de todas las otras posibles causas del dolor pélvico crónico. Nosotros vemos, por ejemplo, en la mujer, con mucha regularidad, pacientes que han sido tratadas inicialmente como infecciones urinarias y sí se diagnosticaron con infecciones con cultivos positivos, pero luego empiezan a ser negativos los cultivos y persisten los síntomas de cistitis y de dolor pélvico crónico, y ahí es donde se empieza a sustentar el diagnóstico de la cistitis intersticial que ya la mencionó Lisandro, que es un proceso inflamatorio crónico, una vejiga dolorosa crónica que ya no tiene un componente infeccioso. Se controlaron sus infecciones o quizás nunca tuvo infecciones y hay síntomas de cistitis. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer uso de, primero, eliminar todo lo infeccioso, con cultivos, con cabache de orina, con Nielsen de orina, los estudios de, de ultrasonograma urinario, de tomografía, hasta llegar también los citológicos de orina para descartar tumores de urotelio y llegar hasta la cistoscopía, en la cual Lisandro mostró una fotografía muy clásica de la cistitis intersticial, que son las úlceras de Honner, los sangrados petequiales que se producen post-hidrodistensión y lo que corresponde muchas veces es hacer la biopsia de vejiga para descartar procesos neoplásicos in situ y sustentar el diagnóstico de la cistitis intersticial como un proceso inflamatorio crónico ya de origen no infeccioso. En el hombre, pues lo que más vemos es la prostatitis crónica, que también inicialmente muchas veces se manejó, perdón, se diagnosticó el componente infeccioso con cultivos de semen positivos, pero llega un momento en que se negativiza todo lo que es los cultivos, pues se le siguen dando antibióticos al paciente, se le sigue manejando como un proceso infeccioso y ya son procesos de prostatitis crónica, de prostatodinias, de dolores crónicos pélvicos. Y ahí también pues debemos de hacer el diagnóstico diferencial con los ultrasonidos, las tomografías, las uroflojometrías y la cistoscopía también. Y esto es un problema multidisciplinario. O sea, muchas veces, como decía Luciano, hay asociados problemas gastrointestinales, muchas veces hay problemas ginecológicos, neurológicos y psicosomáticos también. Estos pacientes son característicamente de personalidades muy especiales. Y también ahí interviene la hipertonía, la musculatura del piso pélvico, los problemas miofaciales, donde también la doctora Castillo nos va a poder ayudar un poquito con su experiencia. Entonces vemos que es un problema multidisciplinario, multifactorial, son múltiples los factores etiológicos que pueden intervenir en el dolor pélvico crónico, pero cada especialidad tiene que descartar todo lo demás y quedarse ya con el diagnóstico del dolor pélvico crónico y que muchas veces ya no tiene factores infecciosos, ni neoplásicos, ni cálculos cerebrales, etcétera, etcétera. Y ahí ya empiezan a ver o a intervenir también los neurólogos, los problemas neurológicos, las irritabilidades nerviosas, etcétera, etcétera. Pues básicamente esto es como que un resumen de lo que en lo que intervenimos los urólogos y ya Lisandro, pues
trató extensamente todo lo que es diagnóstico diferencial y tratamiento. Y no existe, por eso hay tantos, diversidad de tratamientos, porque no hay un tratamiento maravilloso para resolver mágicamente el síndrome del dolor pélvico crónico. Por eso hay todo tipo de tratamientos, alfa-1 bloqueadores, inhibidores de 5-alfa-reductasa, la pregabalina, antineuríticos, hasta baños de asientos para los problemas miofaciales, la fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor Pérez Luque. En esta ocasión vamos a tener la palabra del doctor Rodolfo Robles o del doctor Ed Menger, que nos puedan apoyar con respecto al punto de vista gineco-obstétrico. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Lisandro, y a todos los organizadores y participantes. La verdad es que el dolor pélvico crónico ocupa realmente una patología y una causa de consulta que yo creería que es sumamente desgastante. Es probablemente la palabra que quisiera utilizar. Por supuesto, como ginecólogo hablo solamente de patología femenina, pero es sumamente desgastante para la paciente, y para el médico es sumamente frustrante porque es muy fácil cuando uno encuentra una patología que es sumamente común. Por ejemplo, en el área ginecológica, lo primero que se puede pensar probablemente es una enfermedad inflamatoria pélvica, una endometriosis, adherencias, si hay algún tipo de antecedente de las dos patologías que acabo de mencionar. Y es muy frecuente que uno generalmente vaya directamente a la herramienta de la laparoscopía para su diagnóstico. El problema realmente no es cuando se ocupan o cuando recae la causa del dolor pélvico crónico en estas patologías que probablemente estamos sumamente familiarizados y las encontramos comunes para nuestra práctica médica y para nuestra especialidad. El problema es cuando hay componentes mixtos o causas de dolor pélvico crónico que son un poquito menos frecuentes. Y aquí indudablemente hay componentes muchas veces de aspectos que ni siquiera la paciente lo comunica fácilmente. Vemos mucho vaginismo, mucha dispareunia por contracturas musculares que eventualmente son involuntarias, como ustedes lo saben. Problemas neurológicos, como ya Lisandro y Luis Pérez Luque lo acaba de mencionar, pero tal vez lo más importante de esta plática, porque realmente es un componente mixto, amplio, extenso, que yo creo que lo describió muy bien Lisandro y Luis Pérez. Es casi imposible para un médico el abordaje completo de un paciente o de una paciente. Nuevamente hablo solamente en género femenino porque es lo que vemos en ginecología, y creo que esto debiera de instar probablemente a la organización de alguna clínica del estudio de la paciente con dolor pélvico crónico, porque es inclusive muy difícil que un médico especialista en un área tenga todo el abanico de las posibilidades. Pero eso es básicamente mi comentario. Nuevamente una patología sumamente desgastante para la paciente, y muchas veces son pacientes que van rotando de médico en médico dentro de una misma especialidad, o de médico en médico dentro de distintas especialidades, y eso lo hace sumamente desgastante para la paciente. Pero eso es básicamente. Lisandro, muchas gracias por la invitación y participación, al igual que Luis. Dejo la palabra a Lisandro o a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edmenger.
También vamos a tener las palabras del doctor Carlos Guzmán con respecto al punto de vista musculoesquelético, ya que también es bastante importante, ¿verdad? Dentro del tema, doctor Guzmán, le damos la palabra. Pues gracias, doctor Salazar, y yo creo que es muy importante. Yo tengo una pequeña presentación. Nosotros tenemos una patología que es bastante frecuente, que se llama sports hernia. Es un dolor pélvico crónico y curiosamente, pues cuando hablamos del dolor pélvico crónico y vi la presentación del doctor Salazar, esta patología específicamente no es mencionada y es bastante común, y en medicina es bien interesante porque definitivamente los ojos no ven lo que la mente no sabe, y nosotros desde el punto de vista biomecánico lo vemos completamente distinto, y me parece que es algo importante. No sé si pueda compartir mi pantalla con ustedes. Es una presentación súper rápida, no se me preocupen, por favor, pero creo que es algo importante para tomar en cuenta porque es bastante frecuente. Yo voy a hablar específicamente se llama sports hernia, core muscle injury, groin pain en el deportista, o sea, tiene múltiples nombres. Y pues los objetivos de mi presentación son conocer la fisiopatología que origina el dolor, detallar el método de diagnóstico de la pubalgia y exponer los diferentes tratamientos que nosotros podemos realizar para lograr aliviar esta patología. Con respecto a su epidemiología, es más común en hombres que en mujeres. Los deportes asociados más frecuentemente son fútbol y rugby. Sin embargo, no son estos dos únicamente, sino que son muchos deportes en donde se hace pivoteo, en donde hay hiperextensión del abdomen y abducción de la cadera. Lo pueden padecer hasta un 27% de los jugadores. A pesar de que dicen que es más común en hombres, durante mi entrenamiento yo vi 2 casos, curiosamente en mujeres, y pues son pacientes que van ginecólogo, cirujano y no han logrado resolver esta patología hasta que llegan con nosotros. Otra patología que ha tenido mucho auge últimamente en ortopedia es el pinzamiento femoroacetabular, y esto es importante de poderlo reconocer porque puede estar asociado y produce dolor en la zona pélvica. Pues con respecto a la anatomía, y es muy importante, nosotros llamamos core a toda la zona muscular que va desde la parte de las costillas hacia la pelvis. Le damos mucha importancia al recto abdominal, a los oblicuos y definitivamente a todo el canal inguinal. Y se los voy a explicar ahorita en un momento porque las teorías del dolor van relacionadas con el canal inguinal. Principalmente los músculos que más frecuentemente vemos lesionados es el recto anterior y el abductor largo. Esta es una diapositiva que me gusta mucho porque esto básicamente lo que nos está demostrando, y mi punto de vista es biomecánico, es cómo la pelvis con sus inserciones musculares tiene vectores que lo jalan. Entonces, si nosotros no tenemos un equilibrio en esta biomecánica, pues vamos a producir dolor y un desequilibrio muscular que nos puede llevar a tener otro tipo de lesiones, incluyendo neuropatías. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues es una hiperextensión del abdomen asociada a una abducción del muslo. Esto generalmente, si nosotros no estamos haciendo ninguna actividad y hacemos reposo, pues se puede aliviar por completo. Sin embargo, el atleta a la hora de empezar nuevamente su actividad empieza nuevamente con el dolor. Tenemos 3 teorías: un desbalance muscular entre el recto abdominal y los aductores, debilidad del canal inguinal posterior o una compresión de la rama genital del nervio genitofemoral por la misma debilidad del canal. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres y por qué se ve más frecuente en hombres? Y esto es bien interesante. Nuevamente volvemos a los vectores. Las mujeres vienen con una pelvis más ancha y el vector de los aductores no va para abajo, sino que es oblicuo. Entonces, de alguna manera, se descarga un poco la cadera, mientras que en los hombres tenemos un vector que va en contra de los aductores y el recto anterior. Y pues básicamente esto es por qué en hombres puede ser más frecuente. Con respecto al examen físico, pues la Sociedad Británica de Hernias reporta que hay
Si nosotros tenemos 3 de 5 hallazgos físicos, pues nosotros podemos considerar esto, dolor puntual en el pubis a nivel de la inserción del tendón conjunto que va pegado o prácticamente se une al recto anterior abdominal en la zona púbica, dolor palpable en el anillo inguinal profundo, dolor y o aumento del canal inguinal sin evidencia de una hernia, dolor en el origen del adductor longus o un dolor difuso en la zona inguinal que se puede irradiar hacia la zona perineal. Entonces, si nosotros tenemos 3, tenemos que considerar esto. Estas son unas fotos clínicas del examen que nosotros realizamos. Realmente nosotros cuando estamos evaluando un dolor, una pubalgia, la parte de hernias y la parte de la evaluación del canal inguinal se la referimos a un cirujano, pero esta prueba que está del lado derecho del lado derecho de la pantalla, cuando nosotros hacemos una maniobra de Valsalva o hacemos una fuerza con el recto anterior y presentamos dolor pélvico, tenemos que estar pensando que esto puede ser no tan profundo y que sea algo más superficial y que pueda ser biomecánico. En el diagnóstico por imágenes no me voy a meter en profundidad porque definitivamente podemos hacer rayos X, podemos hacer ultrasonidos, pero desde el advenimiento de la resonancia magnética, este es el examen que se tiene que hacer. Hay una clínica en Filadelfia que se dedica a evaluar específicamente este tipo de pacientes y parte del protocolo es hacer una resonancia magnética. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Y son cosas sutiles, ¿verdad? Si nosotros vemos en la que dice figura 2, nosotros vemos líquido. Nosotros, los ortopedistas, lo que buscamos es un proceso inflamatorio. Lo que estamos viendo acá es una disrupción del recto anterior abdominal y una disrupción del abductor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos estos hallazgos, nosotros podemos pensar que estamos hablando de una sports hernia o de una pubalgia y definitivamente esto es algo que puede producir un dolor de tipo crónico y va el paciente buscando alivio de alguna manera entre médico y médico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como tratamiento? Y esto es bien interesante porque nosotros si hacemos infiltraciones a nivel del pubis, a nivel de la inserción del recto anterior o a nivel del aductor y generalmente estos pacientes logran terminar su temporada deportiva y para planificar un procedimiento quirúrgico, pero estos tratamientos conservadores, al igual que la terapia física, generalmente hacen que el dolor pueda reaparecer. Cuando estamos en el tratamiento quirúrgico, y esto es bien interesante, si ustedes se dan cuenta, en la figura A de la figura 10, tenemos una disrupción del recto abdominal y el tendón conjunto. Y de alguna manera, parte de las teorías de la debilidad del piso de la debilidad del canal inguinal, pues nosotros desde el punto de vista ortopédico consideramos que este puede ser el origen y solo con el hecho de reparar esta zona podemos disminuir las molestias porque estamos reparando un desbalance biomecánico que está produciendo. La otra parte del tratamiento que nosotros hacemos, pues es un corte del adductor longus, que en su diapositiva, en la foto del lado derecho, vemos cómo está el tendón. Nosotros metemos una pinza por debajo y cortamos completamente el tendón y dejamos el vientre muscular. ¿Cuáles son los resultados? Pues con las infiltraciones, más del 80% de los pacientes logran terminar una temporada. Y esto es bien importante cuando estamos manejando deportistas de alto rendimiento. El Vincera Institute en Filadelfia es una institución que se dedica a ver lesiones del core. Manejan más de 100 pacientes anales y logramos tener 86% de pacientes que regresan al deporte en 6 semanas y 94% en 15 semanas. Y esto es pues lo que yo les quería presentar, que me parece muy interesante porque es una causa de dolor pélvico. El paciente puede estar caminando por muchos médicos y pues generalmente a nosotros no nos toman en cuenta en este tipo de situaciones cuando tenemos una patología que es bastante frecuente. Muchísimas gracias, doctor Guzmán, muy amable por sus palabras. Ahora también vamos a tener las palabras del doctor Rodolfo Robles, si nos acompaña. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, David. Yo quería compartir con toda la audiencia del día de hoy
un caso que estamos manejando con Lisandro Salazar, cabalmente de un dolor pélvico crónico. Es una paciente de 42 años. Se los voy a poner muy rápido porque ya son las 8:10 de la noche, pero esta paciente había tenido varias cirugías, tanto obstétricas, ginecológicas como quirúrgicas. Después de evaluar a la paciente, ha tenido un abdomen blando, depresible, con un dolor muy lejos en la fosa ilíaca derecha, como tirando por el punto de McBurney. Decidimos con el doctor Rudolf García Galón de hacerle una laparoscopía diagnóstica porque ya habíamos agotado todos los diagnósticos conservadores y no se encontró, porque pensábamos que lo que esta paciente tenía eran adherencias. Y dicho sea de paso, las adherencias, yo no sé si el doctor Ermenger me puede decir pues esto que voy a hablar que sea verdad. Pacientes que tienen pelvis congeladas, o sea, muchas adherencias pélvicas que no se involucran colon, no hay dolor. Entonces, pensamos que la paciente podría tener adherencias intestinales. Le hicimos una laparoscopía diagnóstica hoy en la tarde y no se encontró ningún tipo de adherencia. Consideramos que esto puede ser algo neurológico o algo que el doctor Carlos Guzmán, que nos está presentando el caso, nos puede ayudar, ¿ya? Entonces creo que es un caso, pues esta patología es multidisciplinaria. Si ustedes ven aquí, está involucrado un gastroenterólogo, está involucrado un cirujano, está involucrado un ginecólogo, que lo que hicimos es descartar cualquier tipo de patología en nuestro campo, tanto del doctor Lisandro Salazar, el doctor Rudolf García Galonti y su servidor, y creemos entonces que tenemos que movernos para buscarle algún diagnóstico, ya sea neurológico, muscular, ¿verdad? Pero creo que sí es importante todo lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Robles, muy amable. Ahora también vamos a tener la palabra de la licenciada Castillo por parte de fisioterapia, que también forma parte muy importante de este tipo de dolor. Licenciada Castillo, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí entiendo, permítame. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada, sí la escuchamos. Sí me escuchan, ok. Es que no estoy en Guatemala, entonces no sé si el internet está bien aquí donde estoy ahorita, pero cualquier cosa me levantan la manita y yo repito, porque es de mucho interés para mí que este grupo selecto de médicos que somos ustedes especialistas, que estemos interesados en un tema tan importante, tan complejo, tan invalidante para el paciente. Por lo regular terminan con psicólogo, con psiquiatra, porque ya pasaron por todas las ramas que los pueden evaluar y ver y no hay un diagnóstico, ¿verdad? Entonces ya se les toma como un paciente psicológico o psiquiátrico. Yo quisiera que viéramos, que visualicemos la pelvis, esa caja magnífica que tiene el equilibrio de todo el cuerpo, está en esa cajita. Tiene una función tan importante, pero quiero que la visualicemos como que es una caja amortiguadora, ¿sí? Toda la musculatura, que actualmente ahora ya se llama fascias, o sea, a nivel de la pelvis son fascias las que se manejan, que conlleva todos los tendones y músculos y su porcentaje, el mayor porcentaje de ellas de colágeno, no es tanto de fibra estriada, sino que es más de colágeno, porque amortigua. Entonces, a lo largo de todo lo que yo he estudiado y experiencia y pacientes, pues logramos hacer el análisis de que el proceso mayor es porque no hay una buena gestión de las presiones internas. El paciente con cistitis no bacteriana, por ejemplo, y que tiene todos los síntomas del dolor uretral, la urgencia urinaria y el dolor a la micción,
o sea, la paciente al final sí tiene todos los síntomas. Se le da el medicamento, se le da el antibiótico y al final resulta que a la semana otra vez volvemos a empezar. Por ejemplo, levantó el garrafón de agua salvavidas, se lo subió y empieza el síntoma, ¿verdad? Entonces es porque tenemos una mala gestión de las dinámicas internas. La musculatura pélvica, así como el diafragma orofaringeo, el diafragma pélvico y el diafragma pulmonar se encargan de amortiguar las presiones y separar todas las áreas que conllevan todos los órganos. Pero si en este caso, por ejemplo, tenemos una diástasis abdominal, sabemos que todo el core abdominal de toda la musculatura no hace un equilibrio. Hay que trabajar ese core abdominal. Y aquí intervienen, créanme que yo quisiera tener una hora para hablarles de todo esto, pero aquí intervienen desde la postura del paciente, si es una postura hiperpresiva, o sea, muy flexionado, muy sifótico, estoy presionando. Si uno tose o estornuda, por ejemplo, si yo les pido a ustedes ahorita que tosan, van a notar que ustedes abundan el abdomen. Estamos haciendo una presión hacia abajo, ¿sí? Estamos aplastando próstata, aplastamos vejiga, aplastamos matriz y hacemos una presión hacia abajo y estamos desgarrando esa musculatura. ¿Se imaginan qué pasa con las pacientes embarazadas? ¿Qué pasa con los partos forzados? ¿Qué pasa cuando tenemos un parto forzoso? O sea, hay un desgarro muscular aparte de la debilidad que ya hay por estar sosteniendo el peso del bebé. Entonces, perdonen si hablo muy rápido, si no me dicen, perdonen. Lo importante aquí es que tengamos otra perspectiva del suelo pélvico, ¿sí? Esta presión que se haga, esta debilidad musculatura que hay adentro, esta mala gestión de las presiones porque no respiramos bien, porque no sabemos utilizar el core abdominal, hace que irritemos al pudendo, hace que tengamos prolapsos o aumentar los prolapsos que ya se tienen por la falta del colágeno o por la edad o por hormonas o por tiroides, que también conlleva un montón de procesos. Por eso es que es un tratamiento multidisciplinario y se necesita de todo el proceso, de todos los que estamos aquí ahorita presentes, para llevar a cabo un tratamiento adecuado, y lo más importante es hacer el diagnóstico. Hablando de las fascias, yo quisiera que también tuviéramos otro punto de vista importante, son las adherencias. Las fascias son las que se encargan de mantener divididas todas los músculos y que se separen todos los órganos, pero que al mismo tiempo estén juntos, que puedan rozarse unos entre los otros, ¿sí? Cuando hay una herida, una cicatriz de una cesárea, pensemos, esa cicatriz, aunque se vea linda por fuera y no se note, por dentro ya hizo una ramificación que altera todas las fascias internas. Y estas, pues, por ende, van a dar una disfunción del suelo pélvico. El suelo pélvico, por lo regular, va a compensar un lado del otro. Las fascias son las encargadas de mantener los órganos en el centro y que amortigüen. Es decir, si yo me acuesto de lado, no quiere decir que la vejiga y todo se va a caer, se mantiene en el centro porque las fascias hacen el sostenimiento. Entonces tenemos que mantener esto tan fuerte para que amortigüe en la posición que el paciente tenga. Es ahí donde tenemos los síntomas de que, mire, si me acuesto de un lado me duele, pero si me acuesto del otro se me quita, ¿verdad? Porque compensan, quitan las tensiones y las presiones. Es ahí donde el proceso de evaluar al paciente hay que valorar la presión, cuánta fuerza tiene, la fuerza dinámica de él. Se hace con un biofeedback manométrico para poder valorar la fuerza que tiene. Hay dos puntos importantes que también debemos de conocer. Es diferente estar fuerte o estar tenso. Por lo regular, una tensión muscular, cuando se disminuye, se nota la debilidad, porque está fuerte o tenso, porque no está generando una presión para sostener. Entonces, cuando ya se quita este proceso de tensión, realmente queda la debilidad, porque el músculo está débil. Es ahí donde tenemos que hacer un proceso de fortalecimiento. Es también importante valorar las cicatrices, valorar que el diafragma no sea un diafragma apretado, que haya elasticidad pulmonar, que haya una buena gestión de respiración, que los pacientes no, por ejemplo, los deportistas
se ve mucho en los crossfistas o en los ciclistas, como hablaba el doctor Salazar. ¿Pero por qué? Bueno, uno que entiende que el sillón de la bicicleta pues hace presión a nivel de próstata, ¿verdad? Y hace presión, y esto va a generar una irritación del pudendo. Pero realmente la posición del ciclista, no solo estoy haciendo una presión del asiento, sino de pulmones hacia intestinos, intestinos hacia la caja pélvica, y estoy comprimiendo todo, ¿sí? Entonces, para mí es importante que tomemos en cuenta la gestión dinámica de la respiración, la fuerza del core abdominal, un buen diagnóstico, ver las heridas y las cicatrices que se puedan tener, porque estas van a alterar por dentro. Eso si hablamos en sí del diagnóstico y de la valoración del paciente, que se hace una evaluación así bien extensa, hay que palpar todos los músculos, hay que identificar cuál es el músculo que duele y cuál es el que está compensando para poder dar un equilibrio al tratamiento, o sea, darle un equilibrio a la caja pélvica para que tengamos éxito en el tratamiento, si no vamos a pasar a hacer otra especialidad más en la que el paciente consultó. Importante también entre lo que es de rehabilitación, desde fortalecer la caja pélvica, de fortalecer toda la musculatura, cambiar posturas, evaluar dinámicas internas y externas, fuerza muscular de glúteos. El glúteo es el encargado de dar la estabilidad a la pelvis. Los 3 glúteos son los encargados y el psoas ilíaco. Esta también se puede manejar con electroterapia, podemos manejarlo con radiofrecuencia, se puede manejar con tecarterapia. Todas estas técnicas de fisioterapia ayudan a desinflamar puntualmente el área ya identificado al músculo. Entonces podemos llegar a desinflamar y mejorar la gestión o la congestión interna. Es para mí de suma importancia que todos podamos tratar al paciente. El doctor que acaba de hablar, del doctor Robles, creo que es de su paciente, me encantaría que me la pudiera referir. Yo he tenido experiencias con, por ejemplo, las pubalgias. Casi que solo uno evalúa y en la evaluación se quita el dolor. El paciente puede darse cuenta que se levanta de la camilla sin el dolor del pubis. ¿Por qué? Porque la dinámica era interna. El problema era interno, no tanto en la musculatura externa. Entonces es bien complejo, es bien amplio y es una rama muy linda en la que todos en conjunto realmente podríamos apoyar a un paciente y no tener diagnósticos no adecuados, porque no sabemos quién más nos puede apoyar en esto. Muchas gracias, licenciada, muy amable por sus palabras. Ahora también vamos a darle la palabra ya por último a la doctora Sandra Izquierdo por parte de anestesiología, ¿verdad? Doctora Sandra Izquierdo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. La verdad, una súper conferencia, comenzando por el doctor Lisandro Salazar. Nosotros en anestesiología, pues vemos a las pacientes ya en el quirófano y sin embargo sí tenemos muchísimas, yo diría que nuestra relación con los pacientes con problemas pélvicos básicamente tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Robles y el doctor Esmenger. Cuando estas pacientes llegan al quirófano, cuando uno las va a entrevistar de lo que se están quejando de dolores pélvicos tipo crónicos, y pues también nos toca lidiar con este problema un poquito en el postoperatorio inmediato, así que nosotros recurrimos realmente a analgésicos y nos vemos involucrados en todo este proceso. Pero hay cosas muy, muy interesantes que se mencionaron hoy en la noche, por ejemplo, lo del doctor Guzmán, la pubalgia, la licenciada Castillo, que nos acaba de hablar ahorita de todo lo que tiene que ver con todo lo que es ahorita ahí sí que prácticamente fisiológico, de modo tal de que lo que yo quisiera es nada más para cerrar, porque veo que ya es un poquito tarde, es en principio agradecerle al doctor Lisandro Salazar la invitación y continuar con este tipo de conferencias que involucran prácticamente a todos los que nos vemos de una u de otra forma en un momento dado involucrados en un caso, como el que acaba de describir el doctor Robles.
en el cual yo estaba dando una anestesia en la mañana y él llegó a hablar con el doctor García Galón sobre este caso, y ahora veo que prácticamente no, pues no encontraron absolutamente nada. Así que, pues, felicitaciones a todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Sandra Izquierdo. Gracias por sus palabras. Bueno, como pudimos escuchar, ¿verdad? Es realmente una conferencia bastante importante y un tema muy multidisciplinario. Y pues agradecemos también a todos los especialistas que nos pudieron dar parte del enfoque que se dio, ¿verdad? Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas por horas del tiempo. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Doctor. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente es una conferencia excelente, empezando la que habló el doctor Lisandro Salazar, de multidisciplinaria. Yo creo que es importante abordar al paciente muchas veces también tomando en cuenta la edad del paciente, porque pudiera ser de que un dolor crónico, esto pueda ser constipación intestinal, hablamos de niños, una niña adolescente podría ser ovarios poliquísticos y o organomegalias. En un atleta, por ejemplo, como ya se mencionó, en ciclistas es frecuente, pero secundario. Por eso existen los sillines diferentes para que no les afecte por tanto tiempo que ellos están sentados en la bicicleta, para que no padezcan de prostatitis. Pero además se mencionó algo, el tratamiento de algunos atletas, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que algún medicamento puede ser dopaje. Entonces, hay medicamentos que pueden ser prohibidos durante todo el tiempo, aunque el atleta no esté en competencia, y hay otros medicamentos que pueden ser prohibidos durante la competencia. Por ejemplo, si yo uso un antiinflamatorio esteroideo en periodo de competencia, lo más probable es que este atleta va a ser suspendido. Entonces, pero si él está fuera de la competencia, estos antiinflamatorios esteroides pueden utilizarse. Y realmente felicitaciones nuevamente a todos los especialistas quienes han sido y unas conferencias donde se ha aprendido demasiado. Gracias. Muchas gracias, doctor Yescas. No sé si habrá alguien más con algún comentario o pregunta dentro del público. Si no, yo también tenía una pregunta, doctor Salazar y doctor Guzmán, con respecto a la disfunción sacroiliaca, que también es algo que no se toca mucho, ¿verdad? Dentro de los dolores pélvicos, ¿qué consideran con respecto al papel que juega? Que la disfunción sacroiliaca también es bastante relevante y es bastante dolorosa, ¿verdad? En muchos casos y muchas veces pues no se toma en cuenta, ¿verdad? Con respecto a la sacroileitis que usted había comentado, doctor Salazar. Entonces, el doctor Guzmán quiere empezar. Sí, definitivamente es un diagnóstico diferencial y puede ser una causa de dolor. Sin embargo, la sacroileitis, pues desde mi punto de vista biomecánico, produce un dolor posterior, no tanto anterior, ¿verdad? Entonces, creo que con el examen clínico podríamos, pues, descartar esta patología de una manera relativamente simple, pero es compleja, puede tener dolor que se asemeja a un dolor lumbar, pero creo que no es tanto pélvico, sino que es un dolor que se va en la parte posterior. Gracias. Tal vez solo extendiéndome dos palabras. Si hay una enfermedad de base, siempre hay que pensar en esa enfermedad de base. Si es un problema primario de sacroiliaca, pues entonces ya es lo que hablaba el doctor Guzmán. Yo creo que eso es clave para cualquier el caso de ese diagnóstico, ¿eh? Gracias, doctor Salazar. Y la siguiente reunión del Departamento de Ortopedia va a ser específicamente sobre la articulación sacroilíaca. Entonces están invitados todos para poder ampliar un poco más este tema. Gracias, doctor Guzmán, muy amable. Licenciada Castillo, por favor. Tal vez complementando, las disfunciones pélvicas van a tener dolores irradiados, que es un punto a considerar también. Hay veces que el paciente tiene dolor, es más, hasta cuando uno está evaluando, dice, ay, se me fue a la rodilla. Así de drástico es.
Usted le dice, por ejemplo, hace presión en la fosa ilíaca y ¡ay, se me fue a la lumbar! Me duele ahorita el isquión, porque como toda la razón pélvica que puede hasta mostrarse el proceso inflamatorio en radiología o en tomografía o en resonancia, que también puede tener una... No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Quién está haciendo la disfunción de un lado o del otro? Pero sí es un punto a considerar. Hay un montón de cosas que realmente, como les explicaba, la caja, la pelvis es casi que el balance del cuerpo. Desde una posición sifótica, o sea, hay inervaciones, como hablaba el doctor Salazar, de las dorsales que inervan hacia pudeno, o ramificaciones que se van de veras hasta calcáneo, empezando desde la incontinencia de urgencia. O sea, usted va a hacer neuromodulación a nivel del tibial posterior y lo va a ir a hacer o a nivel de la S3, de la sacra 3, o lo va a hacer al tibial posterior por tobillo. Y con eso esto sí tiene estudios respaldados de que sí es un tratamiento que sí tiene validez y funcionalidad, en el que sí va a mejorar la hiperactividad de la vejiga. Y me estoy yendo hasta el tobillo. Entonces es bien complejo, es bien amplio. Creo yo que vale la pena estudiarlo un poquito más. Yo con muchísimo gusto, si se pudiera organizar otra charla de estas en la que pudiéramos extender un poquito más el proceso, tanto neurológico como todas las ramificaciones, todos los dermatomas, hablar un poquito más sobre las disfunciones y sus diagnósticos diferenciales, hablar sobre las fuerzas y las presiones internas. Yo con muchísimo gusto estoy a las órdenes. El tema realmente me gusta mucho y sé que somos muy poquitas las que estamos en Guatemala que trabajamos esto. Yo tengo una socia que justo está en la charla, con la que estamos con poner la clínica que se llama Uropélvica, porque realmente somos pocas. Y es un tema tan amplio, tan extenso y tan desconocido que realmente sí es importante porque podemos ayudar a muchas personas, a muchas mujeres que viven atadas al baño, ¿sí? O sea, no puedo ir al supermercado porque tengo que hacer pipí cada media hora, cada 40 minutos. O no puedo tener relaciones sexuales porque me duele. Mi marido me dejó porque no lo complazco, ¿verdad? Que son los temas que se platican con los pacientes. O sea, hay un montón de cosas hasta hacer la combinación con cada una de las especialidades para que se pueda trabajar tanto hormonal, tanto piel, tanto cicatrices, fuerza, todas las dinámicas que conlleva esto, que creo que podemos ayudar y hacer un buen equipo multidisciplinario para poder trabajar y ayudar a muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, en dolor rectal, después de la radiación, después de quitar la próstata. O sea, realmente es una gama inmensa, inmensa, muy grande, que está descuidada, que realmente podríamos apoyar. Muchas gracias, licenciada. Voy a leer una pregunta del doctor Eric Álvarez. Pregunta: ¿cuándo y cuán efectivo es asociar la infiltración interracial a puntos denominados de gatillo? Y de serlo, ¿con qué frecuencia y medicación? ¿Repetir la pregunta? Sí. ¿Cuándo y cuán efectivo es asociar la infiltración interfacial a puntos denominados de gatillo? Y de serlo, ¿con qué frecuencia y qué medicación se haría? Que no sé si el doctor Guzmán, en relación a la respuesta mía, pues creo que el doctor Guzmán es el que tiene experiencia. Sí, pues nosotros no buscamos tanto puntos gatillos. Yo creo que esto es más desde el punto de vista de fisioterapia. Nosotros lo que buscamos es tratar de localizar un punto de dolor, por ejemplo, la ruptura del recto, y si nosotros con una infiltración, nosotros utilizamos, pues en lo personal a mí me gusta mucho la triamcinolona con lidocaína, y lo colocamos en el punto, y si nosotros logramos disminuir las molestias, pues definitivamente
creemos que por ahí es el diagnóstico. No, en ortopedia por lo menos no nos basamos en puntos gatillo. Básicamente, Gracias, doctor Guzmán. no sería como la respuesta a la prueba del pudendo, lo que será en una diapositiva. Si hubo respuesta al pudendo, entonces ya se inclina, en algunos casos obviamente, para hacer una intervención mayor, si hubo una respuesta parcial y el paciente recayó. Gracias, doctor Salazar. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Miriam Juárez. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo les agradezco que estén tratando este tema porque tengo 6 años de estar padeciéndolo. Ha sido un viaje muy doloroso. He tenido que buscar muchos especialistas y en principio agradezco al doctor Álvarez, que fue el primero que me puso atención como paciente. Yo soy médico también. Y no sé por qué a los médicos nos ven de lado, pues, o sea, no nos ponen toda la atención que deberíamos necesitar. Agradezco al doctor Salazar, que fue el que me tomó como paciente y buscó ayuda. Y cómo no agradecer a la licenciada Yaniri Castillo, que es la que ha ocupado su tiempo en aliviarme. De verdad, esto es un tormento. Yo ya voy por codone, que es hidroxicodona, y encuentro alivio transitorio. Entonces, es un tema que sí creo que todos los implicados, es multidisciplinario, deberían de estudiar y tratar de buscar un alivio. Estoy totalmente segura de que hay muchas pacientes que viven con esto y que no logran el alivio. La fisioterapia para mí ha sido muy importante. Llevo trabajando ya con la licenciada Castillo. Yo le digo doctora porque es mi doctora, es la que me ha aliviado casi un año y sigo trabajando con ella porque sigo teniendo crisis de dolor y hay momentos en el que, como ya me dijo una vez el doctor Salazar, uno puede buscar un alivio definitivo en quitarse la vida y se lo digo honestamente, es intolerable el dolor. No lo pueden ver como algo que solamente sucede, que tienen incontinencia urinaria, que es lo que ven los ginecólogos, o que es una articulación. Es un dolor complejo. Yo lo veo como un dolor complejo. La licenciada lo ha visto así, me ha ayudado muchísimo y sí quisiera que si le sirve de algo, yo soy médico hematólogo, trato gente con dolor en etapas finales de su vida y algo que no tolero es que los pacientes mueran con dolor. Y ahora me ha tocado a mí 6 años de dolor que me ha ido empeorando progresivamente hasta que llegué con la licenciada Castillo. Llevamos casi un año trabajando, un poco más, y seguimos trabajando. Sé que el esfuerzo de ella ha sido grande, pero es la única que me ha ocupado el dolor. Empezó con el doctor Álvarez, que fue el que me dirigió y el que me llevó hacia los especialistas que me tenían que ver y que tratar, pero yo fui con todos los ólogos, ya, empecé con el proctólogo, el traumatólogo, con todos, y no me encontraron la razón, y incluso tengo varias resonancias y no encuentran la razón. Yo entiendo que es un problema complejo, entiendo que es un problema difícil de tratar, pero ninguno de ustedes saben lo difícil que es lidiar con este dolor. Es un dolor que puede ocasionar crisis que lo llevan a uno a desear terminar definitivamente con esto. Yo les digo esto honestamente para que sepan
que no es un simple dolor, es un dolor complejo, es un dolor muy difícil de manejar, es un dolor que desespera, que lo agobia, que lo deprime, es un dolor que ojalá ustedes todos expertos en su área encuentren cómo aliviar a las personas que están con esto. Hay personas que seguramente lo tienen y no saben qué decir. Y yo les decía a mis amigos, ¿qué es lo que te duele? Y les decía el recto y me decía, sentate en un cojín de dona, sentate, son las hemorroides, o sentate, o sea, todo me da una sugerencia, pero nadie me trató. Hasta que caí en las manos de estos médicos responsables, el doctor Álvarez, el doctor Salazar y la doctora Castillo, que es la que me está ayudando actualmente a sobrevivir con este dolor. Yo les pido, por favor, que ustedes, que son los que saben, que busquen la manera de aliviarnos, porque esta vez 6 años de dolor no son fáciles. Se habla de dolor, pero nadie sabe hasta dónde llega nuestro dolor. Así es de que yo le agradezco a Lisandro, es un amigo mío muy querido, igual que Eric, y ahora la licenciada Castillo, que me han ayudado mucho. Gracias a ellos he logrado sobrevivir, porque no se puede. Definitivamente, con dolor nadie vive. Y a mí me ha costado mucho sobrevivir con este dolor. Así es de que, como dice la licenciada Castillo, hagan otra reunión como estas, busquen más información, ayúdennos, por favor, porque no es fácil vivir con dolor. Se puede vivir con cualquier otra cosa, pero con dolor no se puede vivir. Muchas gracias, les agradezco la atención y los exhorto a seguir estudiando el tema. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Juárez. Por último, vamos a darle la palabra a la licenciada Castillo, que tiene levantada la mano. Sí, gracias. Yo iba a hablar sobre, cuando habló el tema de si infiltrar o no infiltrar. Según los estudios europeos, porque realmente en Europa realmente sí han estudiado mucho esto, especialidad y eso produce una cicatriz porque regresamos a lo mismo, es colágeno. Sí, la musculatura es mayoritaria de colágeno. Entonces se busca de todas las demás alternativas y de último, pero así como último recurso, pero porque está muy documentado, porque sí entran. Eso es lo que marcan los últimos estudios. Por eso desde que se infiltra de un proceso de gestión de presiones internas, a la doctora Juárez yo la quiero muchísimo, ella sabe el cariño que le tengo y lo que yo quiero realmente que ella esté mejor, la quiero con una vida plena, así le he dicho todo el tiempo, la quiero con una vida plena, una vida feliz, y que tenemos que llegar a ello, ¿verdad? Como ya dice, no tiene nada radiológico, nada que se demuestre en imágenes que tenga algo que pueda decirse, esto es, aquí está, vamos a darle tratamiento con esto. Pero básicamente es una gestión de las presiones internas. Necesitamos trabajar más fuerza muscular, más relajamiento interno, mejorarle la postura, porque se mejora, pero nos falta un poquitín. Pero realmente vamos por buen camino, lo hemos ido consiguiendo, y 6 años de una memoria de dolor también cuesta quitar. Pero doctora, sabe que la quiero mucho y de verdad yo espero que la siguiente charla que se haga y que usted participe nos pueda contar que está mejor, ¿no? Ese va a ser nuestro trabajo ahorita y nuestra mayor motivación, ¿sí? No sé, ya, gracias. Muchas gracias, licenciada Castillo. Doctor Salazar, no sé si gustaría cerrar la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos por su participación, por sus comentarios y preguntas. Fue, creo que, una
conferencia llena de aportes por parte de todas las especialidades. Les recuerdo siempre, ¿verdad?, dejar su número de colegiado y nombre completo para poder hacer, acreditar las horas crédito por parte del Colegio de Médicos. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Doctor Salazar, la palabra. Muchas gracias a todos los presentes y a la doctora Juárez en particular, porque un caso en vivo que tuvo la valentía de expresarnos todo lo que ha padecido en los últimos 6 años. Creo que es un caso típico, los que nos han manifestado de difícil manejo, pero con optimismo, y ahí estamos pendientes de ella nosotros. En relación a los demás especialistas, pues creo que todos estuvieron a la altura. Esta plática no le tenemos nada que envidiar a una plática de categoría mundial de Congreso Mundial. No tengo experiencia, he revisado, además de asistido, he revisado algunas situaciones particularmente de Europa, la Sociedad Europea de Urología, que es líder en esta investigación. No se reúnen tan frecuentemente, 2011, 2012, 2018, 2019, pero nosotros no tenemos nada que envidiarle en este tipo de pláticas a las revisiones que han hecho ellos. Creo que yo en particular felicito a todos porque fue una plática de altísimo nivel. Gracias. Pasen feliz noche. Feliz noche, mucho gusto y gracias. Buenas noches a todos, gracias.